Hoy te platicaré del enfrentamiento de los grupos delictivos del Golfo y del Noreste en Tamaulipas, a unos días de la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador. El Departamento de Seguridad de Texas compartió un video grabado por un dron en donde se ve un enfrentamiento entre dos grupos delictivos en la ciudad de Miguel Alemán, en el estado de Tamaulipas. Las imágenes fueron compartidas horas antes del arribo del presidente de México a esta entidad federativa sumergida en una crisis de inseguridad, donde un alcalde fue privado de la libertad en la última semana, donde el gobernador saliente está prófugo de la justicia y donde el gobernador entrante colocó en su gabinete a políticos ligados a un empresario guachicolero. Bienvenidos al Caporal del 19 de octubre. ¡Comenzamos! Las imágenes que te mostraré a continuación muestran vehículos llamados Monstruo, que son de blindaje artesanal que manda a hacer la delincuencia organizada. Imágenes que, según el Departamento de Seguridad de Texas, este material fue recuperado de un dron tomado justo de la misma delincuencia organizada, que pelea el control de la zona en donde se encuentra el municipio de Miguel Alemán, en el estado de Tamaulipas. Este video fue dado a conocer el pasado lunes 17 de octubre, apenas 2 días antes de la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Tamaulipas. Como puedes notarlo, este video carece de audio, pero ilustra claramente el difícil momento por el que está y ha estado pasando este estado en los últimos años. Por un lado, el tema de la inseguridad, y por el otro, la politización del combate a la inseguridad. Comienzo por lo que acabamos de ver. Los grupos del Golfo y del Noreste han sostenido enfrentamientos y amenazas en los últimos días. Por ejemplo, el 6 de octubre fue hallada una cabeza humana con un mensaje amenazante firmado por presuntos integrantes del Golfo y dirigido a la Secretaría de la Defensa Nacional, al Ejército. En los días posteriores fueron encontrados restos humanos y otros mensajes en la comunidad de Los Guerra, en el municipio de Miguel Alemán, mensajes ahora dirigidos a la gente del Golfo. Vaya, se han intercambiado este tipo de mensajes. Mientras este intercambio de agresiones y amenazas continuaba, las autoridades reforzaron operativos, hicieron detenciones, incluso reportaron el reforzamiento de la presencia de elementos federales. Justo te muestro imágenes en pantalla, como lo estás viendo, para la gente que está en YouTube. Para quienes me escuchan en podcast, la invitación es que se vengan a YouTube. Estas imágenes corresponden a elementos federales llegando a Nuevo Laredo, Tamaulipas, en el contexto que te acabo de compartir y en otro contexto también por demás interesante. A este canal te traje este video que te muestro en pantalla sobre el secuestro del alcalde del municipio de Guerrero, en el estado de Coahuila, cuando viajaba acompañado de 8 personas, un secuestro que ocurrió dentro del territorio de Tamaulipas. Él viajaba en la carretera que comunica Nuevo Laredo con el municipio de Guerrero, en Coahuila. Justo en este video te platiqué de la gran cantidad de desapariciones que han sido registradas en los últimos meses en esta carretera, y también en el tramo que se prolonga del Nuevo Laredo hacia el sur, que es Nuevo Laredo hacia Monterrey. El secuestro del alcalde coahuilense en territorio tamaulipeco no tardó más de 24 horas en ser resuelto. Las autoridades se movilizaron y el alcalde y sus acompañantes fueron liberados. Las autoridades justo hicieron el operativo y anunciaron de la liberación, pero no especificaron, no aclararon en qué condiciones sucedió. Aunque la liberación y el video que te traje a este canal datan del pasado 15 de octubre, ninguna autoridad ha ampliado información sobre este hecho, sobre lo expuesto en ese video. Te voy a dejar el link en la descripción de esta transmisión. Y las últimas declaraciones que tenemos son: 1, que confirmaron el secuestro, y 2, confirmaron la liberación. Pero quedaron abiertas las preguntas, como quién los secuestró, cómo los liberaron y cuál es el estado de salud de las víctimas. A quien escucharás a continuación es al alcalde, una vez que que apareció con vida, y al subsecretario de Seguridad Pública Federal, Ricardo Mejía. Una información, alcalde, su hijo, su esposa, su directiva. Gracias, alcalde. Estamos esperando mayores datos, pero ahorita lo primero que me acaban de informar es que ya aparecieron.
Todos aparecieron con bien. Me informan que todos aparecieron, vamos a ver, esperemos que el estado de ellos esté bien. Pero ¿cómo está ubicado el estado de Tamaulipas en materia de seguridad? Hace unas horas el titular del ejército, Luis Crescencio Sandoval, expuso en la conferencia matutina estas dos láminas que estás viendo en pantalla. Insisto, para la gente que está en YouTube, para quienes están en podcast, vénganse a YouTube. En estas dos láminas se muestra el índice de homicidios dolosos. Se muestra por entidad federativa de enero a agosto de este año en este país. Y aquí es en donde se politiza el tema de la seguridad, o mejor dicho, de la inseguridad. A partir de este momento te hablaré de cómo unos y cómo otros políticos quieren que los ciudadanos interpretemos el tema de la inseguridad bajo ciertos filtros a conveniencia de cada quien. Te voy a volver a mostrar las dos tablas, pero ahora una por una y lo veremos a detalle. Comienzo por la cifra de homicidios dolosos totales. Entendamos como homicidios dolosos los homicidios intencionales, no los accidentales. La primera tabla es la cifra total por entidad federativa. Aquí no importa si el estado es chiquito o grandote, si es el más o el menos poblado. Indica el nombre del estado y expone el que más homicidios tiene del lado izquierdo y el que menos homicidios tiene del lado derecho. Ahora sí, te lo muestro en pantalla. Esta es la tabla. Es más susceptible que las entidades federativas más pobladas aparezcan en los primeros lugares y los menos poblados en los últimos lugares. Destaco susceptible. Aquí la media de homicidios es de 3.329 y por arriba de la media, de más a menos, están Guanajuato, Baja California, Estado de México, Chihuahua, Michoacán, Jalisco, Sonora, Guerrero, Veracruz, Ciudad de México, Nuevo León, Morelos y Puebla. Tamaulipas aparece muy por debajo de la media con 2.098 homicidios dolosos. Insisto, esto es de enero a agosto. Cuando se muestra esta lámina, en su defensa, los gobernadores argumentan que es entendible que tengan estos datos. Por ejemplo, siempre los gobernadores del Estado de México dicen, bueno, sí aparecemos entre los primeros lugares porque tenemos un estado con mucha población. Luego entonces hay más homicidios. Si fuéramos Tlaxcala, pues habría menos porque hay menos habitantes. Esta perspectiva es la que conviene exponer al gobierno federal en curso, pues aparecen a la cabeza estados gobernados por la oposición como Guanajuato, Estado de México, Chihuahua, Jalisco y Nuevo León. Guanajuato del PAN, Estado de México PRI, Chihuahua PAN, Jalisco Movimiento Ciudadano y Nuevo León por Movimiento Ciudadano también. Justo es como lo ha hecho el secretario de Gobernación, Adán Augusto. Cuando se maneja estos términos de baños de sangre, ¿qué es lo que primero que le llega a la mente, secretario? Guanajuato, Jalisco, Michoacán. Adán Augusto, recientemente envuelto en una polémica por señalar a los estados de oposición como los que concentran más inseguridad, como los que están en baños de sangre. Él agrega a Michoacán para decir que no solamente critica a la oposición, aunque sí echa a la oposición por delante. Sin embargo, no es lo mismo vivir en un estado en donde se cometen 1.000 homicidios dolosos al mes, pero hay 2 millones de habitantes, que en donde se cometen los mismos 1.000 homicidios al mes, pero hay 100.000 habitantes. En eso consiste la segunda tabla, que cambia completamente la manera de verla y de interpretar el tema de la inseguridad. Te la muestro en pantalla. Homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes. Aquí la media es de 92. Y por arriba de la media, empezando por el de mayor violencia, están Colima, Baja California, Chihuahua, Zacatecas, Morelos, Guanajuato, Sonora, Michoacán, Guerrero y Quintana Roo. En esta lista aparecen menos estados de oposición y aparecen más estados morenistas. Tamaulipas, te lo vuelvo a mostrar, sigue estando muy por debajo de la media. Bajo esta perspectiva, le respondió al secretario de Gobernación el gobernador de Jalisco, el emesista Enrique Alfaro, ya que bajo esta perspectiva su estado no aparece por arriba de la media. Que Jalisco también, en víctimas por agresión directas, en homicidio doloso, está ya por debajo de la media nacional, que hemos logrado esto con mucho trabajo y que antes de nosotros, como estado, hay 8 estados gobernados por Morena con una tasa de homicidio doloso más alta que la de Jalisco. Como puedes notar,
Ambas tablas que mostraron en la conferencia matutina con cifras oficiales, las presentó el secretario de la Defensa Nacional, las acabamos de ver, manejan números oficiales y arrojan diferentes interpretaciones. Y así es como se politiza el tema de la inseguridad, en específico el de los homicidios dolosos. Los severos señalamientos que está haciendo el secretario de Gobernación, principalmente hacia los gobernadores de oposición, obedecen a que estos se negaron a extender la permanencia del ejército en las calles, una reforma que actualmente se está votando en los congresos locales, pero cuando estuvo en el Congreso de la Unión, el PAN y Movimiento Ciudadano se opusieron a ello. Lo que busca señalar el secretario de Gobernación es que los gobiernos de oposición rechazan la permanencia del ejército en las calles, pese a que tienen altos números de homicidios dolosos en números absolutos en los estados que gobiernan, más no en tasa por cada 100,000 habitantes, porque entonces ahí quedan mal parados los estados gobernados por los morenistas. Así es como se está politizando el tema de la inseguridad. Pero me regreso al caso de Tamaulipas. En ninguna de las dos tablas aparece Tamaulipas por arriba de la media. Ha manejado números, cifras por debajo de la media en lo que va de este año. Y así también en otros delitos, como lo dieron a conocer en la conferencia matutina. Sin embargo, ello aún y con una alta presencia y actividad de la delincuencia organizada. El presidente Andrés Manuel López Obrador llegó a este estado apenas 5 días después del secuestro del alcalde de Coahuila, Guerrero, secuestro dentro del territorio tamaulipeco, para lo cual pidió a los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, y de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, Rosa Isela Rodríguez, que atiendan el tema de las desapariciones en Nuevo León. Ya lo de los desaparecidos en Nuevo Laredo ya es un tema que nos los han tratado los familiares. El gobernador lo trató hoy por la mañana. El presidente también anunció que si el gobernador lo quiere, lo solicita, el morenista Américo Villarreal le adelantará recursos al estado de Tamaulipas, recursos económicos para que pueda pagar la nómina y los aguinaldos al cierre de este 2022. Evidentemente quedó de manifiesto el trato diferente que le da el presidente al nuevo gobernador respecto del gobernador anterior, el panista Francisco García Cabeza de Vaca, quien enfrenta una demanda por lavado de dinero y se ignora actualmente en dónde está. Con Cabeza de Vaca, el presidente sumaba más de 2 años sin visitar Tamaulipas. Con Américo Villarreal lleva 18 días y ya lo visitó. Hoy en la conferencia matutina el secretario de la Defensa también destacó la disminución de la incidencia delictiva en el estado de Tamaulipas. Varios delitos, apenas a 18 días de haber llegado el nuevo gobernador. ¿Qué ocurrió? Las cifras en realidad no corresponden a estos 18 días, al periodo del nuevo gobernador, sino a varios meses, incluidos durante el gobierno de Cabeza de Vaca, lo cual hizo que el panista, a quien no se le ha visto en persona desde aproximadamente 2 días antes de dejar el cargo, por ahí del 28 de septiembre, reapareció vía Twitter para adjudicarse las cifras alegres expuestas en la conferencia matutina y agradecer al presidente Andrés Manuel López Obrador lo que allí se dijo. Cabeza de Vaca estuvo prófugo de la justicia, pero recientemente obtuvo una suspensión provisional para frenar su detención o acusación, denuncia por la triangulación de recursos en la compra de un departamento millonario, tema del cual te platiqué ampliamente en otro video. También te voy a dejar la liga en la descripción de esta transmisión. Te muestro el tweet que va acompañado, el tweet de Cabeza de Vaca, que va acompañado de un video de la conferencia matutina. El de la voz es el secretario de la Defensa Nacional. Así las cosas en Tamaulipas, enfrentamientos con entre la delincuencia organizada, peleas entre políticos, investigaciones contra el gobernador saliente, críticas al nuevo gobernador por incluir en su gabinete a cercanos a un empresario guachicolero asesinado el año pasado en Nuevo León. También te lo mencioné en el mismo video en donde te hablé de las investigaciones en contra de Cabeza de Vaca. Esto es Tamaulipas. Te comparto el tweet. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Muchas gracias.
Secuestro tiene el 13 lugar, en homicidios dolosos el 17 a nivel nacional, en robo a casa habitación el 18, en 20 lugar está en el delito de extorsión, el 22 el robo de vehículos, en 23 la trata de personas y el 30 el robo en transportes. Todos, como ustedes ven, están hacia la baja.